celebrando el 16 de noviembre, que es el Día Internacional del Flamenco. Un año más, junto con la Escuela Municipal de Flamenco de aquí de Monachil, tenemos esta celebración que este año va a ser muy especial por la situación de la pandemia de COVID y la estamos, como estáis comprobando, se puede ver en este caso a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Monachil. Entonces, bueno, en lugar de teneros a vosotros, al público aquí en el auditorio, pues cada uno estáis, en este caso, en vuestras casas y a través de la pantalla de ordenador, del móvil, de la tablet, pues vais a poder disfrutar, en este caso, de este magnífico concierto que se va a llevar a cabo. Este año es muy especial, si cabe, porque se cumplen 10 años de que se declaró el flamenco como patrimonio cultural y material de la humanidad por la UNESCO. Entonces, bueno, sabéis que venimos celebrando este día. Os voy a pasar en este caso a presentar a los componentes de la Escuela Municipal de Flamenco de aquí de Monachil. Tenemos a Tente, el director, con la guitarra, Sergio al cante, tenemos a Jesús con la caja y también a Amalia al baile, que además sabéis que lleva el taller de baile flamenco y castañuela aquí en Monachil. Y bueno, haciendo lo posible con Carlos, nuestro técnico de sonido e imagen, pues esta iniciativa de la Concejalía de Cultura y Educación, también digo educación porque los alumnos del instituto también podrán disfrutar de este concierto, pues bueno, vamos a disfrutar mucho seguro y esperemos que pronto podamos estar aquí en el auditorio y Monachil, como es lógico, pueda seguir apostando por la cultura. Así que disfrutar cada uno, muchas gracias y comienza como tal Sergio el concierto. Gracias. Hola a todos, bienvenidos a este taller virtual que organizamos dentro de la Escuela Municipal de Flamenco del Ayuntamiento. Muchas gracias al Ayuntamiento, muchas gracias a su alcalde, a José Morales. Y como bien nos decía hace unos momentos, este año es un año especial. Se cumplen efectivamente 10 años desde que el flamenco es proclamado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Y además se cumplen 10 años de la muerte de uno de los grandes genios que ha dado el flamenco, paisano nuestro, granaíno, el maestro Enrique Morente. Así que en la medida de lo posible, de lo que nos permita el tiempo, la voz, la pandemia, vamos a comenzar con esta charla didáctica y nos vamos a acordar, como he dicho, no solamente de que estamos celebrando el 10º aniversario de la proclamación del flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, sino que también nos vamos a acordar del maestro Enrique Morente haciendo un par de temas de él. Espero que disfrutéis, espero que os guste y muchísimas gracias por estar ahí al otro lado. Esto se hace un poco raro, sin público enfrente, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Muchas gracias. Empezamos, y no podemos empezar de otra forma que no sea nombrando las 3 grandes disciplinas que el flamenco tiene. Estamos hablando de que dentro del mundo del flamenco, evidentemente, está el cante, está la guitarra y está el baile. Yo añadiría además a la percusión, que tenemos aquí, amigo Jesús, pero digamos que esas 3 grandes disciplinas son las que engloba el flamenco, ¿de acuerdo? Cante, baile y guitarra. Por supuesto, como toda música buena, como toda música, se va enriqueciendo y se van incorporando otra serie de elementos, ¿no? En este caso, como decía, la percusión. ¿Cómo aparece el flamenco? La aparición del flamenco es complicada de explicar, ¿vale? Como siempre, cuando nos movemos en terrenos no históricos, es decir, cuando no tenemos una fuente escrita, es complicado decir exactamente de dónde vienen las cosas. Muchas veces nos dejamos guiar por lo que hemos oído, por lo que nos han contado, por lo que han escrito algunos críticos, algunos historiadores, pero es complicado saber exactamente cuál es el proceso de evolución o de aparición del flamenco. No obstante, nosotros vamos a intentar ahora representarlo aquí en un momentito, en un par de minutos, ¿vale? Lo que seguramente pasó a lo largo de un par de siglos. Pero lo que sí debemos tener claro es que para considerar o para tener en cuenta cómo aparece el flamenco en nuestra tierra, tenemos que hablar sin duda del pueblo gitano. El pueblo gitano parece ser
que ya en el siglo XI aproximadamente está instalado en la península del Indostán y comienza un éxodo, comienza un viaje por toda Europa hasta llegar a nuestras tierras. En ese largo viaje el pueblo gitano evidentemente va asimilando, va haciendo suyas muchas costumbres, mucha música que va recogiendo a lo largo de ese recorrido, y podemos decir que el pueblo gitano cuando llega aquí viene con una cultura, con una riqueza cultural enorme. Al llegar aquí, ahora lo veremos, también se encuentra con otra riqueza musical y cultural realmente impresionante. Tened en cuenta que, claro, la península siempre ha sido una encrucijada de cultura. Aquí se han dado cita las principales civilizaciones que ha habido a lo largo de la historia. Como decía, para no enrollarme mucho, en el siglo XV podemos hablar que el pueblo gitano ya está instalado en nuestras tierras. Los primeros asentamientos, por cierto, del pueblo gitano en nuestra tierra, en el sur de la península, lo que hoy ya conocemos como Andalucía, se produce además en la zona del Albaicín, en la zona del Sacromonte. Y esto es muy importante porque luego de aquí los gitanos se van a desplazar a otra zona de Andalucía. Pero no se nos olvide, y en este caso tenemos que decirlo porque somos los primeros, digamos, en recibir al pueblo gitano después de todo ese peregrinaje tan largo a través de toda Europa. Como decía, no se puede entender la aparición del flamenco sin estas dos fuentes que os he comentado. Por un lado el pueblo gitano y por otro lado ya la cultura, ese acervo cultural que ya teníamos en nuestra tierra, ¿vale? En Andalucía. Con la fusión de estas dos culturas aparece lo que hoy en día conocemos como flamenco. Y como digo, el flamenco además desde el siglo XV seguramente pues, se va gestando poco a poco por esa fusión de cultura, pero en realidad hasta el siglo XVIII seguramente no podemos hablar realmente de flamenco como tal, ¿de acuerdo? O sea, tampoco el flamenco es una música tan antigua como algunos pretenden explicar o pretenden defender. Es cierto que sus raíces son antiquísimas, porque no olvidemos que, como decía, en nuestra tierra las civilizaciones, las culturas que han venido aquí son de tiempos ya inmemoriales y evidentemente las raíces son muy profundas, pero la música flamenca como tal no es tan antigua como algunos pretenden explicar, ¿vale? Vamos a ilustrar aquí, Tente y yo, aproximadamente en un par de minutos, lo que sucede en unos cuantos siglos. Es decir, cómo se va transformando a través o a partir, mejor dicho, de un cante, de una canción popular, cómo se va transformando esa canción popular hasta dar lugar al cante flamenco tal y como lo conocemos hoy día. Vamos a hacer el ejemplo con la petenera, una canción en principio de grandes raíces folclóricas, y cómo eso se fue transformando posteriormente hasta dar lugar a la petenera actual, que se hace, que cantan y que tocan y que se baila actualmente en el flamenco de hoy. Empezamos con la petenera popular. Esta petenera folclórica seguramente no se hacía solamente así, con una guitarra y con una voz. Aquí se hacía incorporando todo tipo de instrumentos, todo tipo de elementos de percusión, todo lo que estuviera a la mano, ¿vale? El folclore se caracteriza además por eso. Pero como decía, seguramente cuando el pueblo gitano llega a nuestra tierra y encuentra
música de este estilo, encuentra, por ejemplo, esta petenera, la va haciendo suya, la va transformando y entonces se establece ahí una especie de comunión, de diálogo entre lo folclórico, lo gitano y poco a poco, a lo largo de unos siglos, como digo, aparece la petenera actual. Vamos a ver ahora después las semejanzas y las diferencias con respecto a esta primera que hemos hecho. Os vamos a interpretar ahora la petenera actual, la petenera flamenca. No pienses que aún te quiero, porque te miro al pasar y es que a un rey recuerdo el infierno y es que a un rey recuerdo el infierno que me hiciste tú pasar. No pienses que aún te quiero, porque te miro al pasar. Cuentan que la petenera pasó dolores de muerte y más grande los paso yo, madre de mi corazón. Ay, y más grande los paso yo, que no me dejan ni verte. Ay, que no me dejan ni verte. Estoy muriendo de amor. Bueno, esta sería la petenera flamenca, la petenera actual, lo que hoy podemos escuchar en las voces de los cantadores modernos. Si os dais cuenta, desde el punto de vista musical hay muchas similitudes. Por ejemplo, la armonía es la misma. Estamos moviéndonos en la misma, con los mismos acordes de la guitarra.
La melodía es muy parecida, si os dais cuenta, y de hecho todavía la petenera moderna arrastra algunas coletillas de ese primer cante folclórico. Por ejemplo, esa coletilla o ese recurso del Mare de mi corazón o Niña de mi corazón se mantiene todavía en la petenera actual. Y si os dais cuenta también al final, esa aceleración, ¿no? ese apresuramiento de la guitarra al final, marcando el ritmo y acelerando, nos recuerda, por supuesto, al primer ritmo que llevaba esa petenera folclórica. Y bueno, aproximadamente así, y simplificándolo mucho, evidentemente, es como aparece el flamenco en nuestra tierra. No tiene mucho más secreto, aunque ya todo esto en sí es un secreto, ¿no? Es complicado de explicar, pero hemos intentado ilustrarlo de la forma más plástica posible, ¿no? Más visual. Este proceso de evolución a partir del folclore, cómo el folclore deja de ser folclore para ir transformándose en ese diálogo que se establece entre estos dos pueblos, entre estas dos culturas, hasta dar lugar a lo que hoy conocemos como flamenco. Vamos a pasar a la parte del compás y para eso le voy a dar voz a Tente, que os va a explicar desde el punto de vista musical los compases y algunos temas más. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues como dice Sergio, el ritmo, ya lo hemos visto en la petenera, es algo fundamental en el flamenco. Aquí lo que hemos visto es que de la petenera folclórica, que va muy rápida, que va muy acelerada, se va parando y da lugar a la petenera flamenca. Pero el ritmo es quizá el elemento que más rápidamente identificamos en el flamenco y el que nos va a servir para identificar a los distintos palos flamencos. Hoy, en este pequeño taller que estamos haciendo virtual, pues vamos a ver un ritmo muy básico, un ritmo para los tangos, pero que se repite en otro tipo de palos también, pues, como la rumba, las colombianas, todas tienen este ritmo binario y vamos a hacerlo también, pues vamos a ver las palmas y cómo lo haríamos, cómo marcaríamos para acompañar los tangos. Como decimos, el ritmo es algo importantísimo en el flamenco. El ritmo, hay algunos palos libres, otros, la mayoría que van a compás, y tiene una riqueza rítmica impresionante, desde para acompañar o incluso pues, para hacer, últimamente ya en flamenco más moderno se van incorporando otros instrumentos. La percusión corporal siempre se ha usado en el flamenco para hacer ritmo. Tenemos las palmas, los pitos también, los pies del bailador o de la bailadora. Al final le sacan ya lo veremos ahora cuando baile Amalia, le sacan una cantidad de sonido increíble. Depende de si golpea con la punta, con el tacón, con la planta. Es decir, que la percusión corporal siempre ha estado presente en el flamenco. Como digo, últimamente se van incorporando otro tipo de instrumentos, entre ellos quizá el cajón flamenco, el más reconocible, ahora nos lo explicará Jesús, pero bueno, no es un instrumento que sea ni de aquí, de la península, sino que viene de fuera, se incorporó al flamenco y desde entonces fijaros si ha tenido peso, si ha tenido importancia, que hoy en día pues se considera casi como, vamos, se considera un instrumento flamenco. Entonces, bueno, qué mejor que tenemos aquí a Jesús pues que nos explique un poco cómo aparece y las características del cajón. Muy buenas a todos. El cajón flamenco de hoy en día tiene, o sea, su padre, su abuelo sería el cajón peruano, ¿vale? El cajón aparece en varios países del mundo. ¿Por qué? Porque es un instrumento que se usa, nace en los puertos, sobre todo. Era la caja donde echaban el bacalao, donde almacenaban fruta. Entonces era lo primero que tenían ellos para poder percutir, ¿no? Un cajón, 4 maderas y listo. ¿Cómo llega el cajón al flamenco? Aquí tenemos que ir como hace entre 35 y 40 años, es un instrumento bastante moderno dentro del flamenco, perdón. Y entonces en una gira de guitarrista Paco de Lucía por Perú, en una fiesta le regalan un cajón a Paco. Entonces Paco, en ese entonces ya llevaba un percusionista que se llama Rubén Danta, que para nosotros es el papá del cajón. Entonces le da el cajón a Rubén y le dice, apáñate como pueda, me gusta este instrumento, y empieza a llevarlo en mi gira, ¿no?
dentro de mi gira. Entonces Rubén Dantas es el que crea los patrones en el cajón, es el que pone un poco la técnica y el que tiene la culpa de que hoy en día en todas las casas, yo creo que en todas las casas de Andalucía hay un cajón. Muchos terminan de mesita de noche, pero hay un montón de cajones por ahí sueltos. Entonces, ¿qué es la importancia que tiene el cajón flamenco de hoy en día? Nuestro cajón flamenco se diferencia del cajón peruano, que lleva unas cuerdas dentro, cada vez se está modernizando más, le ponen cascabeles, las tapas de adelante también las retocan. ¿Y para qué sirve? Sirve para acompañar, ¿vale? Eso es muy importante. El cajón entra en el flamenco acompañando, y como han dicho, ¿no? Acompañando al canto, acompañando a la guitarra y acompañando al baile. Es muy sustituto de las palmas, por ejemplo, ¿no? Yo creo que Rubén Dantas, cuando empieza a crear esos patrones, él, ¿no? Es brasileño, en verdad no tiene raíz flamenca, pero él imita mucho lo que se hacía en las palmas, ¿no? Lo que se hace en los pies. Estaba Rubén Dantas, después estaba Manolito Soler, que era bailador y termina su carrera tocando el cajón. Y así, vamos, hasta hoy día. Como referencia de cajoneros, pues está Rubén Dantas, que sería el padre, Manolito Soler, y luego está la saga Porrina, donde está el Piraña, Ramón Porrina, Sabu Porrina, Bandolero. O sea, hoy en día España yo creo que es cantera grandísima de cajoneros. Y Andalucía más, ¿no? Cantera muy grande de percusionistas que están llevando a música moderna este instrumento. Y nada más, como técnica del cajón, como es un instrumento tan moderno, se usan muchas técnicas de la percusión, tanto de la percusión india, ¿no? Gente que tocan con los dedos, imitamos mucho, ¿no? El antiguo, los nudillos que se hacían las tascas, ¿no? Antiguas, y así hasta hoy. Y es un instrumento que está evolucionando continuamente. Y un instrumento muy, muy moderno, y ya está, y aquí está, dando caña. Muy bien. Bueno, pues ya que tenemos el cajón y la percusión, pues vamos a explicar un poco cómo haríamos el acompañamiento para los tangos, que ahora lo vamos a poder hacer. Entonces, bueno, los tangos tienen 4 tiempos. El primero lo podemos marcar con el pie y luego haríamos 3 palmas. 1, 2, 3, ¿vale? Entonces, ese sería el compás básico de los tangos. 1, 2, 3. ¿Vale? Y para cerrar haríamos un pam, pam, ¿vale? Eso lo podemos hacer todo, sería un. Para cerrar, pam, ¿vale? Por ejemplo, con la percusión podríamos hacerlo también, ¿vale? Marcando un. Eso es. Le metemos. Para cerrar, ¿vale? Ese sería el compás básico para los tangos, ¿vale? Como os digo, pues para la rumba también se usa, para las colombianas, para otros palos flamencos, que además son bastante conocidos y bastante festeros, como se suele decir, son palos muy, muy animados. Bueno, estilos de tango tenemos un montón. Granada, ya lo ha dicho Sergio antes, tiene una importancia grandísima en el flamenco. De hecho es por aquí, por donde entra el pueblo gitano, con la reconquista del reino de Granada, y se producen los primeros asentamientos. Luego ya el flamenco va evolucionando y se van a otras zonas de Andalucía. Pero concretamente los tangos, Granada es una tierra muy rica en tango. Quizás haya más variedades de tango aquí en Granada que en el resto de zonas. Entonces, es un palo, un estilo que está muy, muy implantado aquí en Granada. También hay tangos, por ejemplo, en Triana, en Sevilla, tangos de Málaga. Y luego hay lo que llamamos tangos personales, que son creaciones de distintos cantadores que ha habido a lo largo de la historia. Por ejemplo, La Niña de los Peines. O sobre todo, porque vamos a hablar ahora un poco de él, de Enrique Morente. Enrique Morente tenía bastantes tangos, que llamamos tangos de Enrique, porque son letras que él inventó, que él sacó. Y bueno, antes de haceros los tangos de Enrique,
sí me gustaría que Sergio nos contara un poquito más de esta gran figura del cante flamenco, que además es de aquí de Granada. Pues efectivamente. Bueno, como decíamos al principio, se cumplen 10 años de la muerte del maestro, como lo conocemos, ¿no? De forma más habitual los aficionados al flamenco y sus admiradores. Hemos tenido la suerte, muchos flamencos de aquí de Granada, de compartir muy buenos ratos con él, muy buenas veladas, muy buenas conversaciones. Enrique era como he dicho al principio, un genio en la música, pero sobre todo era una persona excelente. Era un amante de la cultura, era un personaje inquieto intelectualmente, y no paraba de inventar. Yo creo que si seguramente tuviéramos que ponerle una palabra, sería esa, la de inventor, recreador, como lo queramos llamar, pero él siempre estaba dándole vuelta a su cabeza. Hablar de Enrique Morente nos supondría aquí, pues evidentemente, tirarnos horas y horas. No podemos, no va a ser la ocasión, pero ya tendremos otros momentos para hablar más larga y detenidamente de la increíble figura que supone Enrique Morente para el flamenco. Evidentemente, creo que hay dos cantaores que son destacables. Hay muchísimos, evidentemente, pero quizá para abrir las puertas a los nuevos flamencos hay dos cantaores fundamentales, que son Camarón y Enrique Morente. Sin duda, además, porque abren las puertas, como digo, a quitarse ese miedo por innovar en una música que quizá estaba un poquito anclada, ¿no? Un poquito casi oxidada. Ellos se abren totalmente a otras músicas. Evidentemente, estoy hablando desde el punto de vista del cante, ¿vale? Si hablamos de guitarra, no podemos olvidar al maestro Paco de Lucía o a otros muchos que evidentemente ha dado la historia del flamenco. Pero en este caso nos estamos centrando en la figura del maestro Enrique. Y Enrique, por supuesto, sin duda ninguna, ha sido un creador desde sus comienzos. Él se fue muy joven a Madrid, se fue jovencísimo. Allí tuvo la suerte de conocer a las grandes figuras, ya algunas muy veteranas, muy mayores, muy viejos, que eran maestros y conocían toda la tradición flamenca hasta el momento. Llevaban tesoros escondidos en su memoria, y Enrique fue un gran rescatador y recreador de todos esos estilos. Como decía, era una persona muy inquieta, y él se juntaba, le gustaba echar muy buenos ratos pues, con estas personas mayores, con estos maestros que siempre le contaban algo diferente, a los que siempre les cazaba o les escuchaba un cante nuevo, y luego él lo hacía con esa memoria tan portentosa que tenía. No tenemos que olvidar que Enrique bebió directamente de las fuentes, por citar algunos, pues de Bernardo de los Lobitos, de Pepe de la Matrona, de Aurelio Selles. Es decir, él desde el principio, Enrique Morente, estuvo en dos polos, digamos, entre la tradición y la innovación. Por eso la música de Enrique, como decía hace pocos días la maestra Carmen Linares, Enrique siempre sonó flamenco. Hiciera lo que hiciera, siempre sonaba flamenco. Porque él venía de la fuente, y venir de la fuente implica que la fuente la llevas dentro, y todo lo que quieras expulsar y todo lo que quieras echar te va a salir con esos matices y con esas categorías que ya tienes totalmente asimiladas dentro de tu estructura, ¿no? Musical, mental. Y bueno, no me quiero enrollar mucho, pero sí es cierto que el maestro Enrique, por destacar algo más, innovó el flamenco, pero además lo innovó renovando totalmente, y podemos decir incluso creando estilos nuevos que antes no existían. Eso es difícil, ¿eh? O sea, crear un estilo que un cantaor o que un guitarrista pase a la historia por haber creado un estilo propio, eso es muy difícil. Y Enrique pasó, o ha pasado la historia, pero sí es que lo tenemos muy reciente, quizá todavía no lo vemos con la perspectiva suficiente, pero Enrique creó fandango, Enrique creó un estilo, o recreó un estilo de soleá apolá tremenda. Escuchar a Enrique era escuchar, aunque hiciera el mismo cante, siempre era escuchar dos cosas o tres diferentes, con la misma letra, con el mismo cante que hiciera, siempre recreaba algo, siempre hacía algo, pero no podemos olvidar sus estilos de alegría, como decía, sus estilos de fandango,
sus estilos de tango. Enrique modernizó, recreó todos los estilos de tangos que teníamos aquí en Granada y luego otros muchos que él mismo directamente inventó desde el punto de vista de la melodía. Y bueno, siguiendo con el guión de la charla, vamos a acordarnos desde el punto de vista musical del maestro Enrique Morente. Y por cierto, se me olvidaba apuntar, y esto es destacable también, que ha sido el primer flamenco que recibió el Premio Nacional de Música. Vamos a acordarnos de un tema de Enrique que bueno, se hizo muy famoso en su tiempo. Casi todos los cantadores que iban a festivales lo cantaban. De hecho, Enrique muchas veces decía, canta esto más veces que yo, porque la gente lo solicitaba mucho. El Cante de la Estrella, una especie de canción por tango, arrumbada, y bueno, espero que os guste. Vamos a hacer lo posible por acordarnos de él. Si yo que me guiara, si yo encontrara la estrella que me guiara, yo la metería muy dentro de mi pecho y la venerara. Si encontrara la estrella que en el camino
Bien, vamos a terminar. Vamos a seguir acordándonos del maestro Enrique Morente. Y os quiero presentar a la profesora de baile flamenco de aquí de la Escuela Municipal de Monachil, Amalia Domínguez, que va a bailar los tangos del maestro Enrique Morente. Hemos seleccionado un popurrí de letras para acordarnos de él. Y con esto terminamos. Espero que hayáis disfrutado. Reivindicamos además desde aquí, yo creo todos, desde la Escuela Municipal de Flamenco, la importancia de nuestra música a nivel mundial. Yo creo que no hacía falta tampoco que la UNESCO declarara al flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad, porque creo que ya lo era, ¿no? El maestro Enrique decía eso en muchas ocasiones. Pero oye, una ayuda nunca viene mal. Hace ya 10 años creo que deberíamos seguir luchando, deberíamos seguir conociendo cada vez más y sobre todo las instituciones deberían apoyar esta música que a nivel mundial es admirada pues, por todos los rincones del planeta. Así que vamos a terminar acordándonos de nuevo del maestro que nos dejó hace 10 años, va a hacer ahora, en breve, con unos tangos suyos y con el baile de Amalia Domínguez. Que como la quiero tanto y el corazón a mí se me parte. A la hora de la muerte, que no ponerme a mí delante, que como yo la camelo tanto, el corazón se me parte. Y a mi lengua le eché un nudo, y a mi lengua le eché un nudo. Quieren que yo esté callado, y a mi lengua le eché un nudo. Esta gente son capaces de hacerle hablar. De hacerle hablar a un búho. Oye, Amalia, ole. Oye. Ole.
ayer eres tú como la caña. La caña cría en un día que a todos los aires le hace su cortesía, mare, ay mare, ay mare. Abierta estaba la rosa con la luz de la mañana tan roja, esa retiena que el rocío se alejaba, y tan caliente todo el rayo que la brisa se quemaba tan alta como pelusa bien pegada. A ver. Bueno, pues esperamos que os haya gustado este breve vídeo, de iniciación al flamenco, un poco explicando algunos aspectos básicos de él. Y bueno, ya con esto damos las gracias al ayuntamiento por apoyar tanto a la escuela como este tipo de iniciativas, que más en estos tiempos que corren, la verdad que se agradecen bastante y hace que el flamenco pues tenga la difusión y el sitio que se merece. Y desde aquí os animamos también a todos los que nos estáis viendo, pues a que si os gusta el flamenco, si estáis interesados en alguno de sus aspectos, en el cante, la guitarra, el baile o la percusión, pues que os acerquéis a la escuela de flamenco de aquí de Monachil, porque la verdad que merece la pena y hay un muy buen ambiente. Ahora mismo estamos dando las clases de manera virtual, pero esperamos pronto pues poderlo dar de manera presencial. Pues muchas gracias por vuestra atención y nos vemos próximamente, esperemos que en directo.